Buenos días, mister. Nosotros somos el grupo número 3, compuesto por Elizabeth Chipre, Jan Delgado, Narcisa Mora, Paulette Novoa, Luis Segura y mi persona Natalia Reyes. Y el día de hoy les hablaremos acerca del tamaño de la muestra para estimar la media y proporción. Yo voy a hablar sobre cuál es el tamaño de la muestra. Bueno, vale recalcar que la muestra es una selección de encuestados elegidos y que representan a la población total. El tamaño en sí de la muestra es una, se puede decir, proporción significativa de la población que cumple con ciertas características y requisitos de una investigación, reduciendo los costos y los tiempos. Ahora, ¿cómo saber cómo se determina el tamaño de una muestra antes de comenzar una investigación o lo que se trate de hacer? Bueno, es primordial saber que esto es un principio estadístico que nos ayuda más como a evitar sesgos de riesgos o resultados mal obtenidos, lo cual esto te ayuda a interpretar los resultados, recabar y obtener buenos resultados. Calcular tamaño de la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra se deben tener en cuenta diferentes factores que afectan a la encuesta y tener una comprensión básica de los cálculos estadísticos que se aplican. Luego se utiliza una fórmula de tamaño de muestra para aplicar todo esto y hacer el muestreo con la confianza de que la encuesta será estadísticamente correcta. Los pasos que siguen son adecuados para calcular el tamaño de la muestra para datos continuos, es decir, datos que se contabilizan únicamente numéricos. Esto no se aplica para categóricos, es decir, los que se agrupan en categorías, como por ejemplo los colores, azul, verde, estado civil, soltero, casado, unión libre, etc. Se determinan con los siguientes valores: tamaño de población, margen de error, nivel de confianza y desviación estándar. Teniendo ya calculado estos valores, tenemos aquí la fórmula, que es el tamaño de la muestra es igual al nivel de confianza al cuadrado por la proporción de la población por menos la proporción, por 1 menos la proporción de la población dividido para el margen de error al cuadrado. Esta ecuación se utiliza para un tamaño de población desconocido o muy grande. Ahora nos pasamos un poco a la práctica. Un ejemplo es, supongamos que se elige un nivel de confianza del 95%, una desviación estándar de 0.5 y un margen de error del 5%. Utilizamos la fórmula vista anteriormente y reemplazamos con los datos que nos acaban de dar, dándonos así 384.16, lo que nos quiere decir que necesitamos 385 encuestados. A continuación, yo les voy a hablar acerca del por qué son útiles las muestras en el análisis estadístico, la definición de muestra representativa y muestra adecuada, y el cómo obtener una muestra tanto representativa como adecuada. Como primer punto tenemos, ¿por qué son útiles las muestras en el análisis estadístico? Porque nos dan la oportunidad o nos permiten hacer el análisis en una pequeña parte de la población, lo que de alguna u otra forma agiliza el proceso de estudio. Como segundo punto tenemos, ¿qué es una muestra representativa? Es una pequeña cantidad o una pequeña parte de un conjunto con un número mayor de personas o elementos. Y generalmente esta pequeña parte posee propiedades y características representativas de la población de la que es representante. Como tercer punto tenemos su importancia. Su importancia recae en el hecho de que brinda mayor seguridad en el estudio que se está llevando a cabo. Y esto se debe a que usualmente este tipo de muestra tiene algo llamado representatividad, que es lo que permite que tanto la muestra como la población tengan las mismas características y propiedades. Y esto es lo que nos permite evitar un posible sesgo. Como cuarto punto, tenemos que es una muestra adecuada. Es aquella muestra que hace referencia a que el tamaño de la muestra debe ser obtenido mediante un análisis que nos permita obtener o nos dé diversos resultados, tales como disminuir el margen de error. Y como último punto, tenemos cómo obtener una muestra representativa y adecuada. Para lograrlo, simplemente se deben seguir 3 pasos. El primero y el más importante es investigar y o conocer aquellas personas o elementos que tengan intereses alineados con los de nuestro objeto de estudio. A partir de esto, se va a proceder a escoger nuestra muestra representativa. Y finalmente, cuando ya se tenga escogida la muestra representativa, lo que se va a hacer es preocuparse por el tamaño. Es aquí donde ingresa la muestra adecuada. Como dije anteriormente, es la muestra en la que se centra en el tamaño, ¿ok?
Entonces, si nosotros deseamos tener más precisión, el tamaño de nuestra muestra debe ser mayor, pues se establece que a mayor tamaño, mayor precisión. Margen de error y nivel de confianza. En cuanto al margen de error, es una estadística que expresa el grado de error de muestra evaluatorio en los resultados de un estudio. Esto viene siendo que cuanto mayor sea el margen de error, menor será la confianza en el que el resultado de un estudio refleje con precisión el resultado de un censo, por ejemplo, de toda una población. A mayor margen de error, existe un menor grado de confianza en la investigación y asimismo esto se viene dando de manera viceversa. El margen de error se refiere al tamaño de la muestra y a la diferencia entre los resultados de los datos de un estudio y también de la distribución poblacional. Se indica lo mucho que se refleja los resultados en cuanto a las opiniones de las poblaciones en general. Antes de nosotros iniciar una investigación, debemos definir a nuestra población, es decir, a quiénes nos vamos a dirigir, a qué población. El margen de error puede ser significativo si una población no se define en lo que es la forma correcta o si los procedimientos de selección no se siguen en lo que es una forma apropiada. El margen de error de estadística, mientras más pequeños sean estos márgenes, los resultados de nuestras encuestas serán más exactos. ¿Cómo se calcula? Bueno, esto es en cuanto a una fórmula. Margen de error igual a lo que es una puntuación entre una fracción de la desviación estándar de la población sobre lo que es una raíz del tamaño de la muestra. Para obtenerlo, se da en cuanto a la obtención de la desviación estándar de la población y también el tamaño de la muestra. Y esto se lo divide para lo que es la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, lo cual se va a multiplicar el resultado por la puntuación Z de acuerdo con el nivel de confianza dado. Debido al nivel de confianza, pues los intervalos de confianza globales es la medida de una estimación considerada a lo que es la mayor o menor variación que se puede dar dentro de lo que es una estimación. En lo que es un porcentaje que se revela en cuanto a la confianza que podemos tener nosotros en cuanto a una encuesta. En la población destinada, no. Se selecciona las respuestas dentro de un rango determinado, por ejemplo, un nivel de confianza viene siendo el 95%, que significa que podemos tener una seguridad en cuanto a ese porcentaje, que significa alta probabilidad de que nuestros resultados oscilarán en lo que es entre X y Y, estimando por el 95% y el 99%. ¿Cómo usar el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios para estudiar para poder estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado, o el número necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio suponiendo que existiese realmente. ¿Qué factores influyen en el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra adecuado para un proyecto de investigación también puede verse influido por varias cosas. Algunos de los criterios más importantes a tener en cuenta al decidir el tamaño del modelo son: tamaño de la población. El tamaño de una muestra necesario para crear una muestra representativa también puede verse influido por el tamaño de la población que se investiga. Para obtener el mismo grado de precisión, una población más grande requeriría un tamaño de muestra más grande. Variabilidad de la población. El nivel de variación dentro de la población que se investiga influye en el tamaño de muestra requerido. Los investigadores requieren un tamaño de muestra más grande para obtener una muestra representativa de una población más variable. Pregunta de investigación. El tamaño de una muestra requerido también está determinado por la pregunta de investigación que se investiga. También puede requerir un tamaño de muestra más grande para alcanzar un grado aceptable de potencia estadística para un tema de investigación complicado. Nivel de precisión deseado. El tamaño de una muestra requerido está influenciado por el nivel deseado de precisión. Sin embargo, para alcanzar el grado apropiado de potencia estadística, un margen de error más bajo requiere un tamaño de modelo más grande. Prueba estadística utilizada. La prueba estadística empleada para examinar los datos tendrá un impacto en el tamaño del modelo requerido. Sin embargo, varias pruebas estadísticas tienen diferentes requisitos de tamaño de modelo. Restricciones de costo y tiempo. Los recursos disponibles como el presupuesto y el tiempo pueden influir en el tamaño del modelo requerido. Una muestra más grande también puede ser costosa y llevar mucho tiempo. Puede ser imposible de lograr los recursos disponibles. A continuación les hablaré acerca del tamaño de la muestra para estimar la proporción. El tamaño muestral necesario para estimar una proporción puede depender del nivel de confianza y precisión deseados, además del valor de la proporción en la población. Es importante destacar que la proporción estimada P se puede obtener a partir de estudios previos, pero si no se cuenta con la información suficiente, se puede utilizar un valor conservador de 0.5. Sin embargo, es recomendable utilizar software estadísticos y calculadoras en línea para obtener un tamaño muestral más preciso, ya que estas herramientas cuentan con características y ajustes que permiten tener una precisión a la hora de estimar el tamaño muestral. Por ejemplo, la corrección por población finita.
Factores que influyen en el tamaño muestral para la estimación de una proporción. Para calcular el tamaño muestral de una proporción existen diversos factores que influyen. Estos son el nivel de confianza, la precisión de la estimación y el valor de la proporción que queremos estimar. Nivel de confianza. El nivel de confianza hace referencia a la probabilidad de que el intervalo de confianza de nuestra estimación incluya el verdadero valor poblacional que no podemos medir directamente. Es por esto que es habitual tomar un nivel de confianza del 95%, con el que estimaremos un valor puntual con su intervalo del 95%. La precisión de la estimación. La precisión de la estimación se verá reflejada por la amplitud del intervalo de confianza que estamos estimando. Lógicamente queremos hacer una estimación lo más precisa posible, pero hay que tener en cuenta el tamaño muestral. Valor de la proporción que queremos estimar. Muchos pueden pensar que esta condición es un poco absurda, porque si conociéramos el valor de la proporción, no tendríamos la necesidad de realizar una estimación. Pero se presenta una tabla para esto. En la tabla se muestra la fórmula del cálculo del tamaño muestral. En la fórmula del cálculo del tamaño muestral tenemos que n es el tamaño muestral, z alfa es el nivel de confianza, p es la proporción poblacional y delta es la precisión de la estimación. A continuación realizaremos una actividad en la cual necesitamos que puedan escanear el código QR para realizar unas preguntas acerca de la exposición que acabamos de dar. Mucha suerte.